Bienvenidos a este podcast de estudio del éxito. En este momento estamos estudiando el libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Vamos en el capítulo número 6 de la imaginación. En el anterior episodio estábamos con la lección ¿qué haría yo si tuviese $1.000.000? Donde estaba contando la historia de el Dr. Gonzalus, que gracias a su decisión y su deseo pudo conseguir ese $1.000.000. Ya, entonces el día de hoy vamos a estar con la lección cómo transmutar las ideas en dinero o en efectivo. ¿Listo? Entonces vamos. Y dice: observe que Asa Candler y el Dr. Frank Gonzalus tenían una característica en común. Ambos conocían la sorprendente verdad de que las ideas se pueden transmutar en dinero en efectivo por medio del poder de un propósito definido y de unos planes concretos. Si usted es de los que creen que el trabajo duro y la honradez por sí solos le proporcionarán riqueza, está muy equivocado. La riqueza, cuando aparece en grandes cantidades, nunca es solo como resultado del trabajo duro. Cuando aparece, la riqueza es el resultado de exigencias definidas, basadas en la aplicación de planes definidos, y nunca se debe a la suerte ni al azar. Entonces voy a subrayar estas cosas que me parecen importantes. Por ejemplo, el hecho de decir las ideas se pueden transmutar en dinero en efectivo por medio del poder del propósito definido y los planes concretos. O sea, hay claridad en eso y puedes transmutar el dinero en efectivo desde las ideas. También otra parte que me parece interesante es el hecho de decir, o de lo que dice acá, que la riqueza cuando aparece en grandes cantidades. ¿Ya? Y cómo aparece no es solo el resultado del trabajo duro y de la honradez por sí solos, sino que es como resultado de ciertas exigencias definidas, basadas en la aplicación de planes definidos y nunca deben ser o es por suerte ni al azar. Subrayo eso. La riqueza es resultado de las exigencias definidas basadas en la aplicación de planes definidos. Entonces, vuelvo a repetir acá, claridad en base a un objetivo, un propósito bien definido y la aplicación de esos planes definidos. Obviamente, con la claridad de tener y saber qué es lo que uno quiere. Y obviamente que aplicarlo, ¿ya? Entonces, esa es la primera parte de esta lección que voy a resaltar, que me parece muy importante. Así que continuamos. Y dice: una idea es un impulso de pensamiento que incita a la acción por medio de un llamamiento a la imaginación. Todos los vendedores expertos saben que cuando las mercancías no se pueden vender, las ideas sí. Los vendedores del montón lo ignoran y precisamente por eso son del montón. Un editor de libros baratos hizo un descubrimiento de un gran valor para todos los editores en general. Aprendió que mucha gente compra el título y no el contenido de los libros. Por el solo hecho de cambiar el título de un libro que no se vendía, sus ventas aumentaron en más de 1 millón de ejemplares. Las tripas, como se llamaba en la jerga de los editores, la parte que queda entre las cubiertas, no habían cambiado. Se limitaron a arrancar las cubiertas en que figuraba el título que no se vendía, para aplicar los ejemplares una cubierta nueva con un título que tenía un valor más taquillero. Por sencilla que parezca o que pueda parecer, esa era la verdadera idea, era imaginación. No existe un precio estándar para las ideas. El creador de ideas pone su precio propio y, si es listo, logra imponerlo.
La historia de casi toda la fortuna comienza el día en que el creador y el vendedor de ideas se conocen y empiezan a trabajar en armonía. Carnegie se rodeó de hombres capaces de todo lo que él podía o que él no podía hacer. Hombres que creaban ideas y hombres que ponían esas ideas en práctica, y tanto él como los demás llegaron a ser fabulosamente ricos. Entonces, hasta acá ve el impulso de la imaginación, del pensamiento a través de la imaginación. Ya vamos a subrayar esa parte donde dice: una idea es un impulso de pensamiento que incita a la acción por medio de un llamamiento a la imaginación. Otra cosa que voy a resaltar es: dice que una persona, un editor de libros, aprendió que la gente compra el título, no el contenido tanto de los libros. Y creo que esto también es un ejemplo, este gran libro, y por eso el escritor de este libro, Napoleon Hill, sabía de este detalle, así que aplicó eso. También voy a recalcar otra cosa que me parece interesante: el hecho de decir que el creador de ideas pone su propio precio, y si es listo logra imponerlo. Entonces, el que crea estas ideas y tiene la imaginación necesaria y tiene la determinación, puede poner el precio que quiera y lograr imponer ese precio a todo el mundo. ¿Listo? Hay otra cosa que me parece aquí interesante: es el hecho de que Carnegie se rodeó de hombres capaces de todo lo que él no podía hacer. Entonces se apalancó de otras personas que tenían esas ideas imaginativas muy, muy creativas, y esas mismas ideas las ponían en práctica. Entonces era un gran hombre inteligente que sabía cómo hacer las cosas. ¿Listo? Bueno, seguimos. Dice: hay millones de personas que se pasan la vida esperando un golpe de suerte favorable. Tal vez eso pueda proporcionarnos una oportunidad, pero el plan más seguro consiste en no depender de la suerte. Un golpe de suerte favorable fue lo que me ofreció la mejor oportunidad de mi vida, pero tuve que dedicar 25 años de esfuerzo en una misma dirección para que esa oportunidad se convirtiese en algo real. El golpe de suerte consistió en conocer a Andrew Carnegie y obtener su cooperación. En aquella ocasión, Carnegie me sugirió que la idea de organizar los principios de los logros y los triunfos en filosofía del éxito. Miles de personas han aprovechado los descubrimientos que se han hecho durante estos últimos 25 años de investigación, y se ha acumulado varias fortunas mediante la aplicación de esta filosofía. El comienzo fue sencillo: era una idea que cualquiera hubiera pedido o podido tener o poner en práctica. Así que el golpe de suerte favorable surgió con Carnegie. Pero, ¿qué hay de la determinación, la definición de los propósitos y el deseo de alcanzar el objetivo y el esfuerzo perseverante de 25 años? No era un deseo ordinario. Él, que sobrevivió a los contratiempos, a los desalientos y a los fracasos temporales, además de las críticas y a los constantes recordatorios de que aquello era una pérdida de tiempo. Era un deseo ardiente, una obsesión. Cuando Carnegie me sugirió la idea por primera vez, fue alentada y abrigada para mantenerla viva. Gradualmente, la idea llegó a ser gigante por su propio poder, y entonces me alentó y me condujo. Las ideas son así. Primero nosotros le damos la vida, acción y orientación, y luego ellas adquieren su propio poder y arrasan con cualquier tipo de oposición. Las ideas son fuerzas intangibles, pero tienen más poder que el cerebro físico en donde nacen. Tienen el poder de seguir viviendo, aún después de que el cerebro que las ha creado haya regresado al polvo.
Lo interesante esta lección, y voy a subrayar cosas que me parecieron interesantes. Las apunté, las señalé para subrayarlas, como por ejemplo, dice, sobre un plan es lo más seguro porque consiste en no depender de la suerte. Aquí el autor había nacido con la idea de crear estos principios de logros y triunfos, teniendo como una filosofía del éxito, gracias a ese golpe de suerte, entre comillas, que fue conocer a Andrew Carnegie y obtener su cooperación. El comienzo era una idea y comenzó desde ahí, pero esa idea se convirtió en un deseo ardiente y esa era la fuerza, una obsesión, la fuerza que mantuvo viva esa idea. Y obviamente que al comienzo se le da una orientación, da vida a esa idea, acción y orientación. Ya de cierto modo que esa idea va a tomar más fuerza. Y como son fuerzas intangibles, obviamente que a medida que pasa el tiempo no mueren. Sí, cada vez se aumenta más su fuerza, incluso después que el que las creó haya vuelto al polvo. Así que muy interesante el capítulo último de la imaginación, la lección última de la imaginación, el capítulo de la imaginación, que fue cómo transmutar las ideas en dinero en efectivo. Como resumen de esto, se puede decir que la transmutación de las ideas en dinero se basa en tener un propósito definido y que se tenga luego en base a eso un plan definido para ser aplicado y mantenido por las fuerzas intangibles del pensamiento. ¿Listo? El deseo debe ser ardiente y una obsesión. Ese es el capítulo de hoy y en el capítulo siguiente vamos a estar con la planificación organizada en el siguiente episodio.